len, que nos sirve para obtener la longitud, ¿verdad?, de la cadena o de lo que le estemos mandando, y NSTR nos manda el índice en donde se encuentra el string que andemos buscando. LPAD nos ayuda a rellenar una cadena, RPAD también a rellenar, pero L por el left y R de right, entonces a la izquierda, es decir, al inicio, y R de right, es a la derecha, sería el final del texto. Tenemos string, que nos ayuda a quitar un carácter, y replace, que nos ayuda a reemplazar carácter por un carácter especificado. Todas estas funciones las vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? Entonces nos dice lo siguiente: poder cambiar la forma en la que se presentan los datos es importante cuando se trabaja con datos de una base de datos. La mayor parte del tiempo en SQL necesitábamos cambiar la forma en la que aparecen los datos según los requisitos de la tarea que estamos intentando lograr. En esta lección vamos a aprender diversas formas con las que se transforman los datos para que se ajusten a una situación concreta. Vamos a tener esta tablita. Esta tabla se llama dual, es una tabla dummy, es decir, si yo quiero, por ejemplo, más adelantito, en este caso, mostrar la fecha del sistema, pues, ok, puedo hacer un select de sysdate, pero ¿de dónde está ese dato? Entonces, para cumplir con la formalidad de las sentencias SQL, donde están dos cláusulas, que es select y from, vamos a poner en el from esa tablita, que es la tablita dual, ¿vale? Así tal cual se llama. Entonces nos dice: la tabla dual se utiliza para crear sentencias select y ejecutar funciones que no estén directamente relacionadas con una tabla de base de datos concreta, ¿vale? Es decir, si quiero sacar o quiero hacer una operación aritmética o quiero hacer algo, lo puedo hacer con el select, pero como no está relacionado con una tabla en específico, entonces voy a utilizar la tablita dual, que es la tabla dummy, que me va a ayudar, pues, a realizar esas operaciones o esos cálculos, o si quiero hacer alguna función. No sé si me explico hasta acá. Es como una calculadora, ¿no, profe? No como una calculadora, o sea, el dual no me sirve para cuando yo quiero hacer una consulta y esos datos que quiero consultar, es decir, quiero hacer una operación aritmética, quiero hacer una función de otro tipo, y esos datos que estoy utilizando no están en una tabla en específico, entonces utilizo la tabla dual. ¿Vale? Ok. Entonces, en las consultas que utilizan la tabla dual devuelven una fila como resultado. Dual puede ser útil para realizar cálculos y también para evaluar expresiones, perdón, se me salió acá, expresiones que no deriven de una tabla en específico, ¿vale? Entonces, mi compañero Diego le mandó mensaje, profe. Deja, veo por acá. Ok, vale. Nos dice que dual se utiliza para obtener muchas de las funciones de una sola fila, ¿vale? En este ejemplo, dice, la tabla dual se utiliza para ejecutar una sentencia select que contenga un cálculo, ¿vale? Como puede ver, la sentencia select devuelve un valor que no existe en la tabla dual. El valor devuelto es el resultado del cálculo ejecutado. Entonces aquí tenemos, si se fijan, select, pongo 319 entre 29 más 12. Esto no está ligado a ninguna tabla en específico, pero si aún así quiero mostrar este resultado, pues voy a utilizar la tablita dual, ¿vale? ¿Se puede renombrar el encabezado de la tabla? Sí, de esta columna sí se puede renombrar. O sea, tendríamos que ponerle entre comillas el nuevo nombre, ¿no? Ok, entre comillas dobles, si el nombre de la tabla tiene mayúsculas, minúsculas, espacios o caracteres especiales. Si es puras minúsculas, lo puedes poner sin comillas. Ok. ¿Vale? Cuando estamos renombrando una columna. ¿Sí me explico? Y es opcional poner la palabrita as. ¿Sale? Ok. Dice: las funciones de caracteres de una sola fila se dividen en dos categorías: las funciones que convierten las mayúsculas y minúsculas de las cadenas de caracteres y las funciones que nos ayudan a unir, extraer, mostrar, encontrar, rellenar y recortar cadenas de caracteres, ¿vale? Entonces vamos a ver que las funciones, nos dice, de una sola fila, las vamos a dividir en dos apartados: las que nos ayudan a trabajar con mayúsculas y minúsculas, y por otro lado, las que nos ayudan a trabajar con las literales, ¿no?
Entonces dice, las funciones de una sola fila se pueden utilizar en la cláusula select, en la cláusula where y en la cláusula order by. Ahí puedo utilizar sin ningún problema en cualquiera de estas cláusulas las funciones que vamos a ver a continuación, ¿vale? Que son las funciones de una sola fila. Entonces, las funciones de manipulación de mayúsculas, minúsculas son importantes porque puede que no siempre sepa cómo se han escrito los datos almacenados en la base de datos. Es decir, si ustedes ya llegan a trabajar y tienen ya una base de datos que ya está poblada, pues no saben si se hicieron las validaciones adecuadas para, por ejemplo, cuando se capturó el nombre de una persona. Entonces, no saben si todos empiezan con mayúscula o si no. Entonces, eso sería, pues un problema al momento de ir a hacer las búsquedas. ¿Sí me explico? Porque pues no tengo la certeza de que todos siguieron un formato. Entonces, si yo busco un Juan y te lo pongo, acuérdense que al momento de hacer búsquedas es sensible el tener mayúsculas y minúsculas, es decir, no es lo mismo buscar una A mayúscula a una A minúscula. Entonces, si digo, voy a buscar todos los que se llamen Juan, pues dices, híjole, pues voy a poner que sean como, o que sean igual a Juan, ¿no? Pero pues en minúscula o en mayúscula, otros con mayúsculas, otros con minúsculas. Entonces, para evitarnos estos problemas, pues vamos a ver que tenemos funciones que nos ayudan a convertir todos los datos que le mande como argumento, ya sea en mayúsculas o en minúsculas, para compararlos y que la comparación, pues, resulte exitosa, ¿no? Eso todavía no modifica la base original, ¿verdad, profe? Nada de lo que veamos ahorita, todo lo que esté en el select, nada va a modificar de manera permanente, se puede decir, los datos que tengan nuestras tablas físicas de nuestra base de datos, ¿vale? Okay. Entonces, no. Entonces, aquí tenemos lo que les decía, tenemos las funciones de carácter, las cuales podemos dividirlas en dos apartados, las que nos ayudan a manipular lo que son mayúsculas y minúsculas, que son estas tres funciones, y después vamos a ver las funciones que nos van a ayudar a trabajar con los caracteres, que son todas estas, y un poco más que vamos a estar viendo, ¿vale? Entonces, esto lo tenemos por acá. Entonces nos dice, aquí tenemos esta consulta, ¿vale? Donde seleccionamos el last name, la columna last name from employees, where, y lo utilizamos ya una función por registro que se llama lower, y le mando como argumento esta columna que es last name. ¿Qué va a pasar en esta parte? Que va a convertir todos los apellidos o todos los valores que tiene la columna last name, los va a convertir a minúsculas. Para que cuando yo lo compare con todo, con minúsculas, pues si hay una B, así sea que aquí esté con la A mayúscula o la B mayúscula, va a haber coincidencia. ¿Me explico? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Dudas? Profe, yo no entendí bien, me perdí. Sí. Perdí un poco. Ok, aquí lo que estamos haciendo es esta consulta, ¿vale? Entonces, aquí en la cláusula where, que es donde estamos restringiendo los registros, decimos, estamos utilizando ya una función de grupo que se llama lower, y en este caso le mando como argumento la columna last name. ¿Qué es lo que hace esta función? Esta función va a convertir todos los valores que tiene last name, la columna last name, todos los va a convertir a minúsculas. Para que cuando yo lo compare, así si tengo una B con A mayúscula o con la B mayúscula, cuando lo compare va a haber una coincidencia, porque aquí hice la conversión, ¿sí?, de los valores que tiene last name a minúsculas para poderlo comparar pues, con este nombre que también está en minúsculas. Y así yo ya tengo la certeza de que sí se está buscando tal cual. ¿Sí me explico? Ok, profe, sí. Vale. Ok. Tenemos por otro lado la función upper, que lo hace todo lo contrario, que lo que hace es cambiar lo que le mandan como argumento a la función a mayúsculas, ¿vale? Y aquí tenemos, por ejemplo, la otra función que es initcap, que esta lo que hace es poner una letra mayúscula a cada palabra que esté conformada o que tenga el texto, ¿vale? Entonces, si aquí yo le mando, bueno, en este caso le estoy mandando el apellido, si el apellido estuviera conformado por 2 o 3 palabras, a cada palabrita inicialmente les pondríamos una mayúscula. Esto es lo que hace la función initcap. ¿Dudas hasta acá?
Profe, por ejemplo, bueno, yo sé que es raro, pero si se hiciera la consulta así como usted, como lo pone el ejemplo de INCAP, pero en vez de last name se pusiera, por ejemplo, email, Ajá. Pero, sería, pero el email pues es una sola cadena, no hay espacios en un email. No sé si me explico. ya, Y por fuera, consideraría, pues, no hay espacios, entonces le pondría la mayúscula a la primera palabrita. Acuérdense, el initcap lo que hace es de que pongo una palabra, espacio en blanco, una palabra, espacio en blanco. Entonces, cada palabrita que están separadas por los espacios en blanco, a cada una le pondría una mayúscula al inicio y las demás pues serían minúsculas. Es lo que haces, por ejemplo, en Word, ¿no? Cuando pones, por ejemplo, quiero que pongas una mayúscula al inicio de cada palabra. Es lo que te haría la función initcap. ¿Vale? ok, profe, sí, Ok, iríamos ahora, ya vimos ahorita a lower, upper e initcap. Ahorita veríamos entonces las funciones que nos van a ayudar a manipular caracteres. Nos dice, a la función se le pasan uno o más caracteres o palabras, entonces esa realiza las funciones de las cadenas de caracteres de entrada y devuelve el valor cambiado, extraído, contado o alterado. Vamos a ver la función concat, que la función concat lo que hace es lo mismo que hacemos con el operador de concatenación. Esta recibe como argumento dos valores, dos strings, que lo que hace es, en este caso, pues, concatenarlos. Por ejemplo, aquí si le pongo concat hello world, el resultado sería el siguiente. Si yo le digo concat first name y last name, el resultado sería concatenar lo que vendría siendo el apellido y, el nombre y el apellido. ¿Están de acuerdo? ¿Dudas con la función concat? en la primera consulta dice from dual, eso sería, por ejemplo, si se hiciera una operación o algo aparte. No, no, no. Aquí estamos concatenando estas dos cadenas y si te fijan, no estamos especificando ninguna columna, son valores. Entonces, Ya. para hacerlo, tenemos que poner, acuérdense, from dual, acuérdense, vamos a hacer esto cuando no tengamos, digamos, estos datos en una tabla en específico. Aquí sí tenemos first name y last name. ¿Esos en dónde están? En la tabla employees, por eso es que la especificamos. Pero estos dos que son literales, tal cual, no están en ninguna tabla en específico. Entonces, por eso ponemos la tablita dual. ¿Vale? Ok, perfecto. Tenemos la función substr que extrae una cadena de longitud determinada. Los argumentos que recibe esta función son la cadena de caracteres original y después la posición inicial en donde voy a ¿cómo se llama? A extraer la subcadena y en donde voy a parar. Aquí en SQL, a diferencia de otros lenguajes de programación, las cadenas empiezan a enumerar en el índice 1, a diferencia de otros que empiezan en el índice 0. Por ejemplo, si tengo aquí Hello World, en este caso la H está en la posición 1, la E en la 2, esta L en la 3, esta L en la 4 y así sucesivamente. Entonces esta función substring nos ayuda a obtener una subcadena. Entonces, por ejemplo, recibe tres argumentos, que es la cadena original. Puede recibir varios, está, digamos, sobrecargada esta función. Pero bueno, ahorita vamos a ver el primer ejemplo, que le mandamos tres argumentos. Le mandamos la cadena original, que en este caso es Hello World. Después es dónde inicio y dónde termino. Entonces, inicio en la posición 1 y termino en la posición 5. Entonces, extraigo nada más esto. Ese sería el resultado. Es lo que me haría esta función, la función substr, ¿vale? Aquí, en esta le digo substr, le mando como argumento igual esta cadena de caracteres y le digo que empiece en la posición 6. Y como no le indico hasta dónde, se tomaría hasta el final de la longitud de la cadena original, que en este caso empiezo en y terminaría en Word. Aquí el resultado sería Word, no sería mundo, ahí es un problema de traducción, ¿vale? ¿Sí queda claro? Es como el string tokenizer de Java. El string tokenizer de Java, pues lo que te hace es tokenizar una cadena y tú pones un carácter delimitador. En Java también tienes una función que te ayuda a obtener subcadenas y también se llama substr. Entonces, es muy parecida a esa función también que tienes en Java, pero no un string tokenizer, ¿vale? Porque string tokenizer tokenizas la cadena,
la divides con un carácter delimitador, ¿vale? Aquí lo que estamos haciendo es subtraer nada más una cadena, no dividirla, que es lo que hace el string tokenizer, ¿vale? Ok, profe. Aquí tenemos la función substr también, pero le mandamos como argumento, si se fijan, ya una columna, ¿vale? De una tabla en específico. Y le indicamos que saque del 1 al 3. Entonces, a cada registro, a cada valor que se tenga en la columna last name, va a extraer desde el primer carácter hasta el tercero. Y el resultado sería más o menos algo así. ¿Sí me explicó? Sí. Ok. Tenemos la función len que nos dice muestra la longitud de una cadena como un valor numérico. La función toma una cadena de caracteres como argumento y devuelve el número de caracteres de esa cadena de caracteres. Por ejemplo, aquí len, y le mando como argumento esto, hello world. El resultado pues va a ser 10. Está conformado por 10 caracteres esta cadena. Pero le puedo mandar como argumento también, pues en este caso lo estamos viendo, una columna, ¿no? De una tabla. Entonces, lo que va a hacer es, a cada valor que se tenga en la columna last name, vamos a visualizar de cuántos caracteres está conformado el apellido de cada valor que se tenga, en este caso, en esta columna, en la columna last name. ¿Dudas con la función length? No. No, profe. Tenemos la función INSTR. INSTR dice, encuentra la posición numérica de los caracteres especificados. INSTR busca la primera incidencia de una subcadena dentro de una cadena de caracteres y devuelve la posición como un número. Si no se encuentra la subcadena, se va a devolver un 0. Por ejemplo, aquí tenemos esto. Decimos, utilizamos la función INSTR, le mandamos dos argumentos, que sería la cadena en la cual se va a hacer la búsqueda y qué es lo que se va a buscar. Entonces aquí se busca la W, la buscamos y nos dice, la encontramos. ¿En qué posición? En la posición número 0. ¿Sí me explico? Entonces, si no se encontrara, ¿qué aparecería, profe? Un 0, como nos dice por acá. ¿Vale? Si no se encuentra, es un 0. Y recuerden, si hubiera más Ws aquí, nos va a devolver la primera incidencia, es decir, la primera vez que lo encuentre. Si está en otra posición, ya no nos va a decir, nada más nos dice la primera ocurrencia, ¿vale? Aquí, por ejemplo, decimos, seleccionamos el last name y luego después INSTR last name y buscamos la A minúscula. Entonces, si ustedes fijan aquí en Abel, pues dicen, no hay una A minúscula, ¿están de acuerdo? El resultado sería 0. Davis, tenemos en la segunda posición la A y por eso nos pone el 2. ¿Sí nos queda claro para qué nos sirve esa función INSTR? ¿Dudas? No, profe. No. Okay. Toma literalmente los caracteres, ¿no, profe? Busca el carácter. INSTR busca la posición donde se encuentre eso que estás buscando. Si lo encuentra, te devuelve la posición. Si no lo encuentra, te devuelve un 0. Es lo que nos hace la función INSTR. Pero sí es importante especificar bien si está en mayúscula o minúscula para que reaccione, ¿no? Sí, porque aquí si le mando, por ejemplo, la W minúscula, no la va a encontrar, porque es diferente una W mayúscula a una W minúscula. Ahora, que si tú quieres no tener problemas, si es mayúscula o minúscula, pues antes de esto, ¿qué función vas a utilizar acá antes de esta? El lower. El lower o el upper para convertir, por ejemplo, esto, diríamos lower hello world para convertir todo a minúscula y compararlo con una minúscula, o en este caso, si está en mayúscula, pondríamos aquí upper y le mando como argumento hello world. ¿Estás de acuerdo? Ok. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Tenemos la función lpad. Dice, lpad rellena la parte izquierda de una cadena de caracteres, por eso tenemos la L, ¿no? De left, y pad, pues de rellenar. Dice, lpad necesita 3 argumentos, una cadena de caracteres, el número total de caracteres de la cadena a rellenar y el carácter con el cual se va a rellenar. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, hello world, le digo que quiero rellenarla hasta que llegue a 15 caracteres y los caracteres con los cuales se va a rellenar va a ser el guión bajo. Este sería el resultado. Pero como le pusimos lpad, por eso es que rellenamos al inicio, ¿vale?
En esta segunda consulta decimos, voy a rellenar, en este caso, el last name hasta 10 caracteres. Y si no se tienen 10 caracteres, lo vamos a rellenar con el asterisco. Y es lo que tenemos por acá como resultado. Todos serían 10 caracteres y estarían rellenados con asteriscos. ¿Sí me explicó? ¿Dudas? Si le cambiamos la L por la R, sería RPAT. Y eso lo que hace es cambiar, ahora rellenar hacia el final. ¿Sí me explico? Y también... Esos guiones son de la misma consola lo hace, ¿verdad, profe? ¿Mandé? Esos guiones de resultados la misma consola lo hace, ¿verdad? No, tú lo especificaste aquí, le dijiste quiero intentarlo con guiones. Por eso lo estamos poniendo. Lo de guiones ya es en base a cuántos, cuánto falta, ¿no? ¿Cuántos caracteres? Exactamente, tú le dices aquí tengo una cadena de caracteres, en este caso ya sabemos que son 10, la quiero rellenar hasta 15, ¿y con qué lo voy a rellenar? Se lo tengo que especificar en el tercer argumento. ¿Vale? Y aquí lo mismo pasaría, ahora ya le mando como argumento la columna last name, quiero que todos los pongan a 10 caracteres y el asterisco sea el carácter de relleno. Pero como le dijimos, RPAT es a la derecha, entonces vamos a hacer al final del apellido. ¿Vale? Tenemos la función trim, que esta, pues, sobre todo les decía que cuando nosotros estamos haciendo nuestros formularios o nuestras, ¿cómo se llama? Perdón, nuestras interfaces gráficas, digamos, que estamos trabajando ya en un sistema, pues ponemos a veces nuestro campo de texto donde decimos, le pedimos al usuario, ingresa el nombre, ¿vale? Y al ingresar el nombre, pues no lo depuramos, sino que si lo mandamos directamente, insertamos ese valor en la base de datos, pues corremos el riesgo, por ejemplo, de que el usuario haya puesto un espacio al final, un espacio en blanco, o un espacio en blanco al inicio. Entonces, si alguien puso Juan espacio en blanco, y así se va a la base de datos, así se registra, cuando yo busque a Juan, nunca lo voy a encontrar, porque va a ser Juan espacio en blanco, es muy diferente a Juan. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, para quitar algún carácter que yo no quisiera, entonces para eso tenemos la función trim, y esta le puede indicar, en este caso, dónde quiero quitar ese carácter, ¿vale? Entonces tenemos la función trim, después vamos a especificar hacia qué lado vamos a quitar el carácter. Si le pongo leading, va a ser, en este caso, al inicio. Si le pongo trailing, va a ser al final. Y si le pongo bot, va a ser tanto al inicio como al final. Por ejemplo, aquí decimos trim leading, la A la vamos a quitar de esta cadena. Entonces, como es leading, vamos a hacerla desde el inicio y el resultado sería el siguiente. Quitamos esta A nada más, ¿vale? Si le pongo trailing, ¿vale? Y le digo, voy a quitar la A de este texto, va a ser al final, el resultado sería el siguiente. Si la quiero quitar de ambos lados, entonces el resultado sería el siguiente, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ustedes, si no saben, si los nombres no saben si hay espacios en blanco, pues aquí le pondrían trim, por ejemplo, trim, le decían en ambos lados, tanto al inicio como al final, el carácter que voy a quitar, aquí le tendrían que poner el espacio en blanco, from la columna first name. ¿Sí me explico? ¿Para qué nos sirve la función trim? ¿Dudas, muchachos? No. Vale, la función replace sustituye una secuencia de caracteres de una cadena por otro juego de caracteres. Aquí tenemos, también recibe 3 argumentos. El primer argumento, que es el string 1, es la cadena cuyos caracteres van a ser sustituidos. El string to replace sería la cadena que van a buscará y se sacará del string 1. Y por último, el último argumento sería la nueva cadena que se va a insertar en ese string. Entonces, replace es la cadena original, después sería cuál es lo que voy a quitar y después por qué lo voy a quitar, ¿vale? Entonces, aquí tenemos esta
esta primera cadena donde voy a utilizar la función replace, tengo Jack and you, digo voy a quitar la J y la voy a sustituir por BL. Entonces aquí encuentro una J, la cambiaría por BL, aquí encuentro otra J, la cambiaría por BL, el resultado sería black and blue. ¿Vale? Sí, profe. Si no especifico cuál va a ser el carácter que se va a reemplazar, entonces ese carácter se va a quitar. Por ejemplo, aquí, replace Jack and you, y le pongo la J. Y como no le puse el tercer argumento, lo que hace es que va a quitar la J de esa cadena, y por eso el resultado sería Jack and you. ¿Vale? Pero, profe, una preguntota de esto. Ya como en un ámbito profesional, ¿para qué se utilizaría como, o sea, bueno, ya alguien profesional que esté viendo una base de datos, ¿cuál sería el uso de trim y replace? Disculpe. Trim ya te lo dije ahorita, y créeme que se usa bastante, o sea, ok. porque te digo, cuando tú llegas a trabajar, desconoces muchas veces, te encuentras con unas bases de datos que ya tienen millones de registros, ¿vale? Y no sabes cómo se pobló, o sea, tú dices, híjole, pues no sé si todos pusieron así, lo que te decía, el nombre de la persona tal cual, o sea, no sabes si hay un espacio en el nombre. Entonces, si tú te quieres evitar eso, pues dices, mejor utilizo la función trim, quito el espacio tanto al inicio y al final y lo comparo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Okay. Esta de replace, dice, pues me ayuda a reemplazar un texto por otro. A veces cuando se va a hacer algún tipo de reporte, pues es necesario hacer este tipo de acciones, ¿vale? Lo que te está indicando este lenguaje es de que, oye, tengo todas estas funciones para cuando te topes con una necesidad, cuando estés trabajando y haciendo consultas, y ahorita tú las vas a ver, vas a decir, ok, ahorita en las prácticas te voy a pedir unas consultas donde utilices estas funciones y ya tengas una idea como mucho más concreto, de decir, mira, pues me sirve para esto, ¿no? Ya hablando en el ámbito profesional. Trim, te digo, se utiliza bastante. Replace de vez en cuando, pero a veces sí tienes una situación muy en específico donde utilizas, digamos, esta función, donde dices, mira, la SQL tiene esta función y me ayuda a hacer eso, ¿vale? Ok, pues, gracias. Pero sí se utilizan. Sí, es que con el ejemplo que ponen, o sea, obviamente ponen un ejemplo fácil, pero sí, cuando vi trim dije, ¿cómo se utilizaría aquí? Pero ya me comentó. No, gracias. A ver, trim, tío, se utiliza bastante, o sea, porque tú te llegas a topar con una base de datos que están con un buen de datos y no sabes, y más anteriormente, cómo se poblaron esas bases de datos y pues corres el riesgo, ¿no? Lo vemos ahorita, no sé si vieron ahorita, por ejemplo, la página del registro de las vacunas para los adultos mayores. Vi que daba mucho error, ¿no? No, parece hecha por no sé quién. Para empezar, o sea, si estás diciendo que es de gente de 60 años o más, pues si tú en el CURP, por ejemplo, en el CURP tú tienes el dato del año y ya sabes en qué número de carácter está el año. ¿Sí me explico, sí o no? En su CURP se especifica. En los dos últimos dígitos bueno, sí se especifica el año, ¿no? Sí, se especifica. Entonces, ustedes ya saben, como es una cadena de caracteres fijos, ustedes ya saben en dónde se encuentra el año. Entonces, lo primero que tuvieron que haber hecho es ingresar la CURP y validar que el año corresponde a una persona de la tercera edad. No hay una validación para tal caso. Es decir, que si yo me quiero registrar, yo me pude haber registrado, porque no hay una validación. ¿Sí me explico? Y este tipo de funciones, bueno, hablando ya, esto lo hacemos en la base de datos, ¿no? Pero en los lenguajes de programación, pues también existe eso. Ahora, no tenían un CAPTCHA para evitar los múltiples registros que se les pudieran saturar la página. O sea, y aparte, bueno, no sé si la analizaron, así hacer una inspección a la página y todo se hacía en la página. Entonces, para cargarse, tardaba la eternidad. Entonces, veías muchos errores que son de novatos, no sé si me explico. Entonces, dices, híjole, ¿no? Es algo que se debió haber previsto
con mucho tiempo de decir, hijo, sabemos que vamos a tener que tener un registro para la vacunación, tenemos que tener sobre todo una logística, pero así afinadita. Se tuvo que haber trabajado esto y parece que se hizo en una hora esa página y por eso es el resultado que tenemos ahorita. Entonces, pues eso nos habla o nos da desconfianza de cómo pues se está llevando todo esto de salir de esta pandemia, ¿no? Entonces, si se fijan, les pongo un ejemplo ahí, ¿no? De ahorita, de algo que está pasando y estamos viendo de que pues no se hace, o sea, ni una validación tan elemental, tan fundamental, o sea, que es algo que creo que ustedes, al momento que les dicen, a ver, vamos a registrar nada más a los de 60 años, pues tengo el CURP, analizas el CURP, tengo el año, ¿lo puedo validar? Sí, o sea, algo súper fácil. ¿Sí me explico? Entonces, todas estas funciones pues nos sirven para cuando ya estamos trabajando en la base de datos. Imagínate ahorita, ahorita se insertaron los CURP como Dios les dio a entender. O sea, bien puede ser una persona de 40, 50, si me explico, de 30, ya están insertados en la base de datos. Ahora, en la base de datos van a tener que hacer un select donde chequen que tengan en este caso, el 60. ¿Qué función de las que han visto utilizarían para saber el año? Hablando de que ya lo tienen en una cadena de caracteres fija. ¿Cuáles de las funciones que hemos visto utilizarían? ¿Para qué, profe, perdón? Pues van a subtraer, ¿no? Subtraer el año. ¿No? Y ya harán que pueden, bueno, después vamos a ver que podemos convertir tipos de datos. Lo sacamos de la... ¿no? ¿Profe? O sea, saco el string, lo convierto a un número y lo comparo que sea mayor a tal. Y ya, tan. ¿Sí me explicó? Algo así se tuvo que haber hecho, pero ya ahorita en la base de datos van a tener que utilizar una de las funciones que hemos visto ahorita, porque tienen que subtraer datos para ver la validación y ahora sí depurar eso que se debió haber hecho desde la aplicación. Y por eso te digo, muchas veces te vas a topar con bases de datos que tú no hiciste la aplicación y te están llegando los datos ya un poco no tan limpios, se puede decir. Entonces, ahí es cuando entra la labor de andarlos depurando y estas funciones pues nos ayudan a hacer todo eso. ¿Vale? ¿Vale, muchachos? Vale, profe, gracias. Ok, entonces ya se nos va a terminar esta sesión. Nos volvemos a conectar para terminar nuestras lecciones, ¿sale? Ok, muchachos. Entonces, tenemos por acá esta función, la función replace, que fue la última que vimos. ¿Dudas con esto? No, profesor. Profe, creo que no. Entonces nos dice que podemos hacer el uso de los alias en las columnas con funciones.
como ahorita lo vieron, ¿no? Todo el resultado que nos daba, bueno, aquí no nos los muestra, pero nos pondría como encabezado de esa columna toda la función. Entonces, para evitar eso, pues podríamos utilizar lo que vendrían siendo los alias, ¿vale? Que ustedes pues ya los conocen. ¿Vale? Por ejemplo, aquí, si le digo select lower last name, luego le concateno lower substr first name del 1 al 1, pues hago todo esto, ¿vale? Si se fijan en el encabezado, sería todo ese nombrezote, ¿vale? Que es diferente aquí haberle puesto, como aquí le vemos, que una vez que hagamos toda la función, le ponemos un alias y se ve mejor que tener este alias, tener este alias que este. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces se nos recomienda que cuando estemos utilizando las funciones, le pongamos a las columnas un alias, ¿no? Para que nos salga toda la función que estamos haciendo. ¿Vale? Vale. Tenemos algo que se conoce como las variables de sustitución, ¿vale? Nos dice lo siguiente. En ocasiones es posible que necesiten ustedes ejecutar la misma consulta con muchos valores diferentes para obtener conjuntos de resultados diferentes. Imaginen, por ejemplo, que tuvieran que escribir un informe de los empleados y sus departamentos, pero la consulta solo va a devolver los datos de un departamento a la vez. Sin el uso de variables de sustitución, esa solicitud significaría que tendríamos que estar modificando la cláusula where constantemente, ¿vale? Afortunadamente para nosotros en Oracle Application Express soporta las variables de sustitución. Para usarlas, todo lo que tenemos que hacer es sustituir el valor codificado de la sentencia poniendo 2 puntitos y el nombre de esa variable, ¿vale? Entonces, ¿cómo le haríamos? Aquí tenemos esta sentencia, donde seleccionamos estas columnas de la tabla Employees, where Department ID es igual a 10. Y nos mostraría, pues, esta información de todos esos trabajadores que están asignados al departamento 10. Pero si les dijera, pero ahora muéstrenme los del 20, y luego los del 30, y luego los del 40, tendría que estar modificando este 10 por 20, después por 30, después por 40. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, para eso mejor utilizaríamos una variable de sustitución, donde le pondríamos where Department ID es igual a, y le ponemos esos 2 puntitos y damos un nombre a esa variable, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando se ejecute esta consulta? Cuando tengamos una variable de sustitución, se va a abrir una ventanita emergente para que nosotros pongamos el valor que queremos en esta variable y sea tomado en cuenta por la consulta principal, ¿vale? Entonces, al momento de ejecutarlo, nos aparecería esta ventanita para que nosotros indiquemos ahí el valor que se va a darle a esta variable, que va a ser tomada en cuenta por esta consulta. ¿Sí me explico? Entonces, así es como funcionan las variables de sustitución en Oracle. ¿Vale? ¿Dudas hasta acá? Y bueno, con esto terminamos esta lección que nos habló sobre estas funciones, que son las funciones de mayúsculas y minúsculas, y las funciones que nos ayudan a trabajar con caracteres, que tenemos todas estas, ¿vale? ¿Vale? Vale. Pasaremos a la otra lección, que es la 4.2, que habla sobre las funciones numéricas, ¿vale? Para esto vamos a ver 3 funciones numéricas que tenemos, que es la de redondear, la de truncar y la de obtener el residuo de una división, ¿vale? Entonces tenemos la función round, la función trunc y la función mod, ¿vale? Entonces, pues aquí nos dice, ¿no? De que a veces, si tan solo nos dice el banco, ¿no? ¿Qué le convendrá al banco más? ¿Truncar o redondear un interés? Redondear, ¿no? Redondear, ¿eh? Y tú crees que lo van a truncar, hasta crees, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pues las podemos hacer con las funciones también de numéricas. Tenemos la función round, la función trunc y la función mod.
Entonces, round, ¿para qué nos sirve? Nos dice que nos sirve pues, para redondear, ¿vale? Aquí, si se fijan, tenemos este ejemplo donde decimos round 95.926. Como no le especificamos, en este caso, cuántos decimales, pues va a redondear el entero. Entonces, tenemos 45, digamos, punto 9. Entonces, el punto 9, esto subiría ¿a qué? A 46, ¿vale? Y es lo mismo que ponerle que lo queremos a 0 decimales, ¿no? ¿Sí queda claro? ¿Vale? Sí, Aquí profe. redondeamos el número 45.926 a 2 decimales, es decir, a estos. El que le antecede es el 6, por lo tanto, este subiría ¿qué? A 93, ¿vale? Tenemos esta última, hablando de redondear. Tenemos 45.926 a menos 1. Tenemos el punto que es el 0, a 0 decimales. Esta es una decimal, 2 decimales, 3 decimales y así sucesivamente. Los que están al lado izquierdo del punto son al menos, números negativos. Entonces aquí le digo, a menos 1 sería este. Entonces, como le antecede un 5 al 4, entonces subiría ¿a qué? A 50. ¿Vale? Así es como funciona la función round. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? No. Está bien. A ver, Eduardo. Yo no entendí el último, profe. El Sí, de... o sea que aquí estamos redondeando y podemos poner un número negativo. Te decía que el punto indica que es el 0, 0 decimales. Para acá es 1, 2 decimales, 3 decimales. Pero si quiero redondear hacia este lado, hacia el lado izquierdo, vamos a poner números negativos. Entonces, si le estoy diciendo menos 1, me voy hacia acá. ¿Vale? Y al decir pues tengo el 5. El 5 ya sabemos que de 5 para arriba redondeamos. Entonces, es decir, subimos. Por lo tanto, subimos el 4 que tenemos a un 5, que sería en este caso 45, sería ¿qué? A 50. O sea, por ejemplo, si tuviéramos en ese ejemplo 34, igual ponemos menos 1, pues sería 40, ¿no? Sería 34, 40, no sube. Ah, ok. ¿Se quedaría en 30? En 30, así es. Ok. ¿Vale? Y trunk lo que nos hace es truncar, o sea, es decir, no subir, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, tenemos 45.926 a 2 decimales, pues tenemos 45.92. A pesar de que tenemos un 6 por acá, no sube a 93, como lo vimos con round, ¿vale? Y aquí tenemos a 0 decimales y si no se especifica, pues también se pone a 0 decimales. ¿Vale? Tenemos la función mod, que lo que nos obtiene es el residuo de una división, entonces pues para eso la utilizamos, ¿vale? Le tenemos que mandar por los dos argumentos, el dividendo y el divisor, ¿no? Entonces es lo que le tenemos que especificar. Y ahí tenemos esas tres funciones. ¿Dudas con alguna de ellas? ¿Con mod, con round o con trunk? ¿No? No. Ok. Terminamos esta lección con las funciones de fechas, ¿vale? Ahorita que estamos hablando con los de 60 años, a ver si ya nos van dando un panorama. Ya vimos la función substring, vamos a trabajar ahora con fechas. Pero bueno, creo que aquí vamos a ver que a una fecha le podemos sumar, dividir, restar, le podemos sumar días, meses. Entonces, pues vamos a ver esto, ¿vale? Vamos a ver que tenemos esta función, la función sysdate, que lo que nos hace es obtener la fecha actual del sistema, ¿vale? Entonces, esa, si yo le digo select sysdate from dual, nos va a aparecer la fecha actual del sistema. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Nos dice lo siguiente. ¿Se ha preguntado alguna vez cuántos días quedan del año escolar o el número de semanas que le falta a ustedes hasta su graduación? Debido a que la base de datos de Oracle almacena las fechas, fíjense cómo almacena las fechas, cómo se almacenan las fechas en Oracle. En este caso se almacenan, nos dice como números. Con esto nosotros podemos realizar cálculos, ¿vale? Es decir, podemos darle sumas, restas, entre otras cosas que podemos hacer con las fechas. Las empresas dependen de poder utilizar funciones de fecha para planificar las nóminas y los pagos.
realizar un seguimiento a las revisiones de rendimiento de los empleados y años de servicio o realizar un seguimiento de los pedidos y envíos. Todas estas necesidades de negocio se realizan fácilmente mediante sencillas funciones de fecha en SQL. La visualización por defecto en una fecha en Oracle tenemos que es DD indicando el día, el mes y el año, es decir, 2 de diciembre del 2014. Es como se visualizan por defecto las fechas en SQL, en Oracle, ¿vale? Sin embargo, las bases de datos en Oracle almacenan las fechas en un modo interno, en un formato que representa el siglo, el año, el mes, el día, la hora, el minuto y el segundo. Todo eso se almacena cuando ustedes guardan, por ejemplo, si guardan, dicen, más adelante cuando veamos las inserciones, podemos decir, insertamos este registro y le demandamos como valor el sysdate del sistema, ¿no? Pues nos va a guardar todo esto, ¿vale? ¿Están de acuerdo? Entonces, eso pues nos da como una mayor precisión de saber que específicamente en qué momento se hizo un movimiento en una base de datos, ¿vale? Entonces nos dice, las fechas de Oracle válidas son del 1 de enero del año 4712 antes de Cristo al 31 de diciembre de 1999 después de Cristo. Este es el rango de fechas que nosotros podemos especificar en Oracle, ¿vale? ¿Están de acuerdo? Sí. Okay. Les decía, tenemos la función sysdate que obtiene la fecha actual del sistema, lo que digo que aquí pues no es la que tenemos ahorita. Si ahorita le ejecutamos esto en Apex, pues nos va a devolver la fecha actual del día de hoy, ¿vale? Tenemos un tipo de dato que es el tipo de dato date, que lo que hace es guardar fechas, ¿vale? Entonces, hubo un problemita cuando fue el cambio de siglo, ¿vale? Cuando estábamos en el siglo pasado, creo que ustedes ni uno había nacido, yo sí, pero por ejemplo, si anteriormente Oracle almacenaba los años con los 2 últimos dígitos. Entonces, si se le ponía, por ejemplo, 20 ahorita, hay bases de datos que se guardaron y se poblaron con eso, ¿no? Si se le pone 20, pues no sabe si es del 2020 o del 1920, ¿vale? Entonces, más adelantito vamos a ver cómo es que se trabajan ese tipo de bases de datos que se guardaron con los años de 2 dígitos, ¿vale? Entonces, ahorita ya las bases de datos actuales, los años se guardan en 4 dígitos, ¿vale? Para ya evitarnos esos problemas. Aquí tenemos un ejemplo de qué podemos hacer con las fechas. Por ejemplo, tenemos selecciono el last name, tengo la columna hire date, que es una columna de mi tabla employees que guarda las fechas de contratación y las guarda en tipo date. Si le pongo más 60, lo puedo hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Agregar 60 días a esa fecha, ¿vale? ¿Qué más puedo hacer? Aquí, por ejemplo, pongo la fecha actual menos la fecha de contratación entre 7. ¿Qué es lo que voy a tener? Voy a visualizar el número de semanas que tiene el empleado trabajando con nosotros. Por ejemplo, cuando estamos haciendo cálculos del Infonavit para saber el número de semanas cotizadas que tiene el empleado, si ya ha estado trabajando todo el tiempo con nosotros, pues simplemente haciendo esta consulta podríamos obtener ese resultado. ¿Sí me explico? ¿Sí queda claro? Sí. Aquí tenemos otro ejemplo donde decimos select employee ID, tenemos la fecha de finalización menos la fecha en la que inició, entre 365. Esto está en la tabla Job History. ¿Qué es lo que vamos a buscar aquí? El número de días que ha mantenido o ha trabajado el empleado y a continuación lo divide entre 365 para saber cuántos años tiene este empleado trabajando con nosotros. ¿Vale? Tenemos estas funciones de fechas que las podemos utilizar. Tenemos la función months between, que nos regresa el número de meses que transcurren entre 2 fechas. Es decir, esta función va a recibir 2 argumentos. La fecha más actual y la fecha más viejita, digamos. Y nos va a regresar el número de meses que han transcurrido entre esas 2 fechas. Tenemos la función add months, que lo que hace es agregar meses a la fecha que le especifiquemos. Next date va a regresar la fecha de la siguiente incidencia del día de la semana especificado. Es decir, nosotros ponemos la fecha de hoy, por ejemplo, y el segundo argumento le pongo Friday, me va a regresar
en la fecha de mañana, porque el próximo viernes a la fecha de hoy, el próximo viernes es mañana, ¿vale? Si le pongo Monday, pues me va a regresar la fecha o el lunes de la próxima semana, ¿no? Last day nos va a regresar el último día del mes de la fecha que están especificando. Round nos sirve para redondear fechas. Las podemos redondear a meses o a años. Y trunc también nos sirve para truncar fechas, para truncarlas ya sea en el mes o en el año. Entonces vamos a ver ejemplos. Tenemos aquí, por ejemplo, esta función que es month between, que le digo, la fecha inicial es la fecha actual y el segundo argumento sería la fecha de contratación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a obtener con esto los meses que han transcurrido entre la fecha actual y la fecha de contratación, y la condición dice que sea mayor a 240, es decir, todos estos empleados tienen más de 240 meses trabajados con nosotros. ¿Sí me explico? Tenemos esta función que es la función add months, es decir, añade meses a la fecha. Aquí, por ejemplo, la fecha actual, le añado 12 meses, este sería el resultado. ¿Vale? Que en este caso, si le ponemos la fecha actual y 12 meses, pues nos va a decir que la misma fecha de hoy, pero del año siguiente. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Ok. Next day, lo que hace es obtener, les decía, la próxima incidencia del día que le están preguntando. Aquí, por ejemplo, this day, les dicen, ¿cuál es la fecha, la fecha actual? ¿Cuál es el próximo sábado que tiene la fecha que le estoy mandando? Ah, pues es el 4 de julio, en este entonces, ¿no? ¿Vale? Si nosotros ejecutamos esto, pues nos diría qué fecha. Ahorita, si ejecutamos esto en Apex, ¿qué nos va a regresar? ¿La fecha de hoy? No. No, nos regresaría a la fecha del próximo domingo, ¿no? Saturday, Sí. no Sunday. Ah, es del próximo sábado, sí es cierto, pues que es el 6. ¿Qué sería? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ya lo abrí, sí. ¿Sí? Ujú. Dice 6 de Lo febrero. comprobaron. Vale, para que lo ejecuten ahí. Ok, vale. Entonces, eso nos sirve. Y last date nos sirve para obtener la última fecha del mes. ¿Vale? Si le pongo sys date ahorita, pues me va a regresar ¿qué? ¿3 de febrero? ¿Cuánto? ¿3? No me digan 30 o 31 de febrero, si no los mando a ver a dónde. No, o sea, pues mandaría el final del mes, que es 28. Ah, ok, vale. Sí, ahí El hace 28, alguien. 31 de febrero. No, es que yo pensé que era la última fecha anterior, por eso dije 3 de febrero. No, pues dije no. ¿Vale? Cuando Luego, yo insisto, pues ya sale 29 de febrero y todo, ¿no? ajá, Ok. ¿vale? Aquí tenemos la forma de redondear fechas. Podemos redondearlas indicando que las redondeemos a mes. Por ejemplo, aquí tenemos esto. Redondeamos la fecha de contratación y la quiero al mes. Por ejemplo, la fecha de contratación es el 16 de noviembre del 99. Si le estoy redondeando al mes, ¿esto ya pasa de la mitad del mes? Sí. Sí, y entonces lo va a redondear y me va a poner el día inicial del mes que le sigue, que sería el 1 de diciembre del 99. ¿Vale? 17 de octubre también, pasa de la mitad del mes, ¿verdad? Nos daría el primer día del mes que le sigue. 29 de enero del 97 también pasa, entonces por eso nos pondría el 1 de febrero del 97. ¿Vale? Y si indicamos el segundo argumento que queremos redondear, pero ahora a años, por ejemplo, 16 de noviembre del 99, ya pasamos en esta fecha más de la mitad del año, Sí. entonces nos daría el año que sigue, el primer día. ¿Vale? 17 de octubre del 95, ya pasamos de la mitad del año con esta fecha. Sí, nos daría el primer día del año que le sigue al 95, que sería el 96. Aquí, 29 de enero del 97, ¿pasamos ya de la mitad del año? No. No, por lo tanto, nos regresaría el primer día de ese año, del 97, no del siguiente.
¿vale? Pero podemos redondear fechas, ya sea a mes o año, ¿vale? Y también tenemos la forma de truncar, ya sabemos que nos subimos, ¿vale? Nos quedamos aquí, 16 de noviembre del 99, ¿qué hacemos? Pues nos regresamos al primer día del mes, de ese mes, ¿vale? Igual pasaría con los años, ¿vale? Nos regresaríamos al primer día del año. ¿Dudas hasta acá? No. Ok. Y como ven, pues aquí tenemos esta consulta, así, si se fijan, se van a ir enriqueciendo sus consultas. Aquí, por ejemplo, seleccionamos estas dos columnas que es Employee ID, Hire Date, luego si redondeamos, ¿qué? Months Between, y luego, o sea, tenemos la fecha actual y la fecha de contratación, le ponemos los meses que han transcurrido, los redondeamos y eso le ponemos como tenure, ¿vale? Y luego después añadimos mes a la fecha de contratación, le añadimos 6 y a esa columna le llamamos review. La tercera columna, next day, de la fecha de contratación, cuál es el próximo viernes, y luego después la otra columna sería last day del hire date, es decir, vamos a obtener el último día del mes que le estamos especificando en esta fecha, from employees, y luego where months between, sys date, hire date, mayor a 36. ¿Ya vieron cómo se van enriqueciendo sus consultas? Se van haciendo enormes. Y vamos empezando, ¿vale? Entonces, ese sería el resultado de ejecutar esa consulta, ¿vale? ¿Están de acuerdo? Por eso les digo, no se me vayan quedando, porque más adelante pues vamos viendo más y más y más, y a veces se nos complica, ¿no? Y bueno, con eso terminamos esto y vimos en esta lección las funciones de fechas, que es añadir meses, obtener el último día del mes, los meses transcurridos entre dos fechas con la función months between, next date para saber la próxima ocurrencia del día que les estemos indicando, de la fecha que también le especifiquemos, sys date que nos obtiene la fecha actual del sistema, round y trunc que nos sirve para redondear o truncar fechas ya sea al mes o a años, ¿vale? ¿Dudas con esto, muchachos? No, profe. ¿No hay duda? Ok. Bueno, entonces, con esto concluiríamos la parte o la lección 4. Yo les voy a estar subiendo igual al Classroom las 4 prácticas, las 3 prácticas que van a hacer de esta lección. No sé si alguien tiene alguna duda. Creo que no, profe. No, profe. ¿No? Ok, entonces el próximo martes, si Dios quiere, estaríamos haciendo nuestro quiz de la 4 y resolviendo dudas previamente, ¿no? De las prácticas que por ahí pues se van a llevar, ¿vale? ¿Vale? Sí, profe. Okay. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana, muchachos, cuídense mucho, desayunen rico el día de hoy, y pues nos vemos la próxima semanita, ¿sale? Gracias, profe. Ahorita en un minutito les estoy subiendo a Classroom. Ustedes también ahí ya las tienen en su material, pero pues ahí es donde van a estar subiendo sus respuestas, ¿sale? Sale. Muy amable, profe. Que tengan pues buen fin de semana. Igualmente, ustedes también están en casita, estudian mucho, es su único trabajo ahorita, de la gran mayoría. Entonces, pues echarle ganas, ¿vale? Sí. Hasta luego, gracias. Vale, bye, muchachos. Gracias.